Buenas, ¿se me escucha? Sí. Día. Vale, buenos días. Somos Felipe Valencia y Alejandro Sánchez. Venimos de parte de Care System con una nueva presentación de un producto llamado Glue. Nuestra presentación se va a llamar Implantar un 2FA sin dolores de cabeza y un caso práctico de la administración Admon. ¿Cuál es el problema que se presenta actualmente en los tiempos que tenemos? Pues este gráfico que vemos aquí es oficial, lo podéis encontrar cualquiera en la página del CCN. Han sido los ataques más dirigidos a España en el 2024. Como vemos, gran parte al sector público. ¿Qué quiere decir? Que esto, un 90% de los ataques o las brechas de seguridad que encontramos se encuentran en el robo de credenciales, contraseñas, el acceso, y de esta manera se logra una intrusión pues, en la información que disponemos. ¿Qué es Glue? GlueFlex no es solo un proveedor de identidad, es un escudo inteligente que centraliza todos los métodos de doble factor que disponemos para proteger el servicio sin dolores de cabeza. Y ya los dejo con mi compañero Felipe para un caso práctico. Bueno, para ver un poco el funcionamiento de la herramienta, vamos a ver un caso práctico. Con lo primero que nos encontramos es con un inicio de sesión centralizado. Independiente de la cantidad de servicios que tengamos integrados, vamos a tener un único panel de inicio de sesión. En este panel lo que tenemos es podemos permitir a los usuarios añadir, modificar y consultar los diferentes métodos de autenticación que tienen y que tenemos habilitados dentro del sistema. Al igual, los usuarios pueden cambiar entre los diferentes métodos de autenticación que tengan como preferencia, elegir un método OTP o una verificación por SMS según la disponibilidad de los mismos. Hablando un poco de los métodos de seguridad que podemos implementar dentro de este panel, uno de ellos son las llaves de seguridad, como son las FidoKey, las YubiKeys, dispositivos USB que se conectan en nuestros ordenadores y requieren de una pulsación, un tacto para validar una autenticación. Otros como por ejemplo son los Touch ID de los dispositivos de Apple. Contamos también con la implementación de métodos de autenticación basados en tiempo, como lo son los OTP. Los más comunes son los soft token que se encuentran dentro de las aplicaciones como Google Authenticator, FreeOTP o Microsoft. Otros no tan comunes, pero que sí son permitidos dentro de nuestro sistema son las Smart Cards o llaves USB que también son basadas en tiempo. Por otro lado, tenemos también la configuración de certificados digitales. De los más comunes, el más común, el de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, es compatible con nuestro sistema, pero de igual manera podemos configurar también nuestro DNI electrónico y certificados emitidos por algunas comunidades autónomas, ayuntamientos y demás. Vale, ¿qué nos permite todo esto? Que una vez realicemos el segundo acceso, el segundo inicio de sesión, vale, pues ahora ya nos va a solicitar una comprobación de identidad con los métodos que hemos configurado, con uno o con varios, con los que se dispongan en su momento. Se pueden seleccionar el Touch ID. Si no se dispone de ese método en ese momento, vale, pues tengo la opción de seleccionar los diferentes otros que tengo configurados, como lo son un OTP o un certificado de usuario. ¿Esto en qué se traduce? Bueno, en que ahora las cuentas están seguras y protegidas. Aparte de realizar un inicio de sesión con un usuario y una contraseña, tenemos una cuenta que se encuentra protegida con llaves de seguridad, con dispositivos OTP, con certificados de usuario, los cuales conviven entre ellos, se pueden configurar uno o múltiples y se pueden usar a demanda o necesidad del usuario. ¿Cómo logramos esto? Bueno, lo logramos con una implementación sin dolores de cabeza, algo muy sencillo. Lo primero que necesitamos es conocer cuál es la fuente de usuarios, cuáles son los servicios que vamos a integrar, y una vez lo tenemos, lo que hacemos es configurar los métodos de doble factor que vamos a permitir para el entorno y configurar cómo vamos a proteger las cuentas a lo largo del tiempo. La sincronización de usuarios es una conexión con la fuente de datos, ya sea de tipo LDAP, un directorio activo, otras fuentes de usuarios,
únicamente para traer los datos de la cuenta no sensibles. No clonamos en ningún momento ningún tipo de contraseña o algún dato que comprometa la información de una cuenta. Es simplemente los datos que vamos a utilizar en los diferentes servicios. Por ejemplo, el buzón de correo electrónico o el identificador de usuario, el número de empleado. Posteriormente, lo que realizamos es la integración de los servicios. Actualmente, estos son el común de servicios que integramos. No es una brecha, se pueden integrar diferentes servicios, ya lo veremos más adelante, siempre y cuando cumplan con los protocolos de comunicación que establecemos en nuestro proveedor de identidad. El común de ellos, bueno, como gestor de correo electrónico Simbra, como VPN Palo Alto, Nextcloud para todo el tema de chat y videoconferencias y UDS para lo que sería la virtualización de escritorios. Esta protección de cuentas lleva unos pasos que son al principio un poco manuales y largos, porque dependiendo del volumen de usuarios, pues así mismo será el volumen de tareas. Es decir, si tenemos una fuente de usuarios de 1000 usuarios, normalmente nos encontramos con que cerca del 10-20% de los usuarios realiza la tarea de configurarse los métodos de doble factor que se solicitan. Es decir, solo el 20% se ha protegido su cuenta, ¿vale? Pero para eso lo que nosotros realizamos entonces es un seguimiento automático de todas las cuentas y una protección automática de las cuentas que estén en modo vulnerable. Lo que quiere decir es que tenemos la cantidad de cuentas que no tienen ningún método de doble factor configurado, entonces lo que hacemos es protegerlas automáticamente con métodos de doble factor que ya hay dentro de nuestro gestor de identidad. ¿Qué nos permite esto? Que si, por ejemplo, iniciamos sesión dentro de una red de confianza, una red corporativa, para los usuarios va a ser completamente transparente estos métodos de doble factor, ¿vale? Pueden ser métodos de doble factor propios, métodos de doble factor que se hayan implementado por un administrador, pero como estamos en una red que no nos solicite el doble factor porque es una red de confianza, pues los usuarios simplemente van a seguir utilizando inicio de sesión con usuario y contraseña. ¿Qué pasa con las cuentas que se acceden desde afuera? ¿Vale? Por ejemplo, un usuario que no hizo su tarea de configurarse un método de doble factor, pero ha sido protegido por un administrador con un método de doble factor que ni el mismo usuario conoce. Al momento de tratar de iniciar sesión desde fuera de una red corporativa, un inicio de sesión no autorizado por un robo de credenciales, por un inicio de sesión fuera de un horario laboral o demás, pues se va a encontrar con que, vale, esta cuenta está protegida por un método de doble factor, por un OTP que le implementó el administrador, pero el usuario desconocía, ¿vale? Igualmente, estos métodos de doble factor son de libre configuración, es decir, se pueden añadir como se pueden eliminar. También lo que nos encargamos de realizar es un control sobre los métodos de doble factor de esta cuenta. Podemos determinar cuáles son los métodos mínimos necesarios para las cuentas para que se activen la protección de doble factor. Es decir, podemos establecer que el mínimo de métodos de doble factor sean 2. Es el común, por ejemplo, algún día nos olvidamos del dispositivo móvil y no tenemos un OTP, pues tenemos que irnos a un segundo método, como puede ser un certificado digital, una huella, una UbiKey. Y eso también nos permite tener a los usuarios controlados para que no se desactiven de pronto por comodidad o incomodidad estos propios métodos. Entonces lo que hacemos es un control de los usuarios, ver cuántos métodos tienen y notificarles. También a libre elección, cada cuánto tiempo se les va a hacer el control y si no se configuren sus métodos de factor, pues bueno, pues van a encontrarse con un bloqueo de sus cuentas por protección. Esto es una barrera de entrada muy fuerte, ya que requieren de una formación del uso de mecanismos externos para lo que son la autenticación. Estamos normalmente acostumbrados únicamente a iniciar sesión con usuario y contraseña, y cuando nos encontramos el uso de otros dispositivos, pues puede generar un poco de confusión y de dudas. Para ello lo que realizamos es una formación continua a los usuarios. Igualmente dentro del panel de identidad están documentados cómo usar y cómo configurarse cada uno y todos los métodos que se encuentren habilitados para las protecciones de doble factor, tanto para los usuarios finales como para los usuarios administradores
que sepan cómo pueden llevar el control de todos estos métodos y cómo pueden en algún momento de emergencia o necesidad activar o desactivar un método de doble factor para uno o todos los usuarios. Vale. Ya tomando yo un poco el tema, ya hemos visto cómo implementar este caso práctico y ahora caemos un poco en la tesitura de realmente en qué nos protege o qué métodos o protecciones ofrece este producto. Aquí podemos ver que ofrecemos una protección de fuerza bruta. La imagen se aprecia, alguno estará familiarizado ya con ella. Es un ataque real de burst sweep. Esto lo realizamos de manera repetitiva cada cierto tiempo para evaluar que nuestro producto pues, cumple con la seguridad. En la imagen, como se aprecia, la última línea es la contraseña correcta de la cuenta que realizamos de prueba y los intentos de arriba han sido pues, el ataque de fuerza bruta de diccionario. ¿Qué se aprecia? Que en todas devuelve el mismo status code o el len, que quiere decir que no ha habido una modificación de este parámetro a pesar de que se ha dado la contraseña correcta. ¿Por qué? Este producto está configurado de manera que al realizar una cantidad de intentos en un tiempo establecido que configuremos, bloquea el acceso temporalmente. De esta manera, a pesar de que el usuario tiene una protección de doble factor, también se protege ante una fuerza bruta. Perdón. ¿Qué beneficios aporta Glue? Una experiencia de single sign-on y single logout, o ya en nuestros términos de España sería un inicio de sesión unificado y de cierre de sesión unificado. ¿Qué proporciona esto? Todos los servicios que hemos visto antes que podemos integrar, así sea como un gestor de correo, una VPN, una nube, cualquier servicio, una vez que inicia sesión en uno, este token se esparce por todos los servicios. ¿Qué quiere decir? Que la siguiente vez que tú ahora solicitas el acceso a tu correo o a la nube, ya la sesión está abierta, no te volverá a pedir al usuario una contraseña, un acceso, ya eso se mantiene. ¿Qué sería el cierre de sesión? Un problema muy grande que presentan muchas organizaciones, que nos llegan de diferentes comentarios y que vemos es que el usuario directamente cierra el navegador. Muchas aplicaciones no cierran la sesión, que quiere decir si hay un sniffer, hay alguien que está atrás de esto, se queda con ese token de sesión y puede entrar. Y este tipo de ataque pues, se utiliza mucho y permite acceder al servicio y vamos, como si fuese esa persona, o sea, es muy difícil de detectar. ¿Qué sucede? Una vez que aquí el usuario cierra el navegador o cierra la sesión de un servicio, se cierran todos, evitando que esto se pueda repetir o que haya este tipo de vulnerabilidad. Gestión de identidad unificada. Desde este mismo panel tenemos la gestión de todos los usuarios que acceden y que dejan de acceder a este servicio. Por lo cual la administración, en este caso, es mucho más sencilla para una organización de gestionar quién accede a qué servicio, cuándo y dónde. Porque se puede configurar reglas por horario, podemos indicar, pues actualmente se está moviendo mucho el tema de teletrabajo, indicar este grupo de personas teletrabaja, le permitimos el acceso a unas horas y las personas que no teletrabajan no tienen acceso a partir de determinada hora. De esta manera, pues facilitamos y protegemos que no hayan accesos que no esperamos que ocurran. También pues proporcionando pues la desconexión del trabajo a ciertas personas pues que lo necesitan o que les cuesta un poco más. Tenemos la protección anti-phishing. ¿Por qué? Una protección anti-phishing. A pesar de que un atacante puede obtener la contraseña del usuario por un descuido, el método ya configurado te va a pedir que coloques o el OTP o la llave o el certificado, por lo cual no le va a valer al atacante solo tener la contraseña, necesitamos un paso más. También, como hemos visto antes, la protección ante la fuerza bruta y sobre todo, algo que no parece relacionarse con el producto, pero lo proporciona, una protección de DDoS o de ataques de distribución distribuidos. ¿Por qué? El servidor acoge todo el ataque que se realice. En este caso, un ataque de fuerza bruta, el servidor se queda con los logs de este tipo de autenticación y no llegan al servidor final. ¿Qué quiero decir? El servidor de correo, hasta que no recibe la petición correcta, él no recibe esta petición, por lo cual el servidor no tiene esa sobrecarga de peticiones. La protegería Glue. Es flexible al ser open source, es muy adaptable, está basado en códigos de Python y Java, por lo cual se adapta muy bien a las necesidades de cualquier organización o empresa. Y podemos implementar reglas de seguridad a medida. Como he comentado antes, podemos implementar que, supongamos un caso práctico, en esta sala tenemos unas IPs determinadas de salida pública y determinamos que desde que estás conectado a esta IP no te voy a pedir un doble factor.
Pero una vez que sales y te conectas desde tu telefónica o desde otra Wi-Fi que no es la que hemos configurado, te lo va a solicitar. De esta manera facilitamos también que no sea un proceso tedioso. Que si estás dentro de una organización que tú simplemente dices, mira, yo confío en mi red es segura, el usuario no le hace falta utilizar un doble factor. Si teletrabaja, evidentemente sí. Si no está en una VPN de confianza, lo mismo. Quiero que se autentique y que tenga un método de doble factor. ¿En qué favorece Glue el cumplimiento normativo? Pues al implementar el sistema de autenticación, principalmente en lo que es el Esquema Nacional de Seguridad, cumplimos lo que sería el anexo 2 de medida de protección. O sea, cualquier organización que se implante y que necesite cumplir con el ENS tendría esta medida de protección subsanada por parte del ENS. También es una medida que requiere la ISO 27001 de protección de accesos críticos y ambos esquemas los cumple, se ayudaría al cumplimiento normativo. Y la pregunta no es por qué implementar Glue, sino cuánto más podéis esperar a implementarlo, a proteger vuestros servicios y dormir tranquilos, no estar preocupados. Porque si volvemos al problema que indicamos antes de la cantidad de ataques que recibe España, todo este tema de la ciberguerra, vamos, es que está bastante vulnerable todo. Si ponemos un caso práctico, pues está el típico correo de phishing que llega a un personal, un compañero de, bueno, has recibido un premio o de lo mucho que se ve de tu gestoría con la nómina, descarga tu nómina o que se ha equivocado de nómina, un clic y esa persona o el atacante tiene el acceso a las contraseñas, el cual permite el acceso a la VPN, al correo, a muchos servicios pues, que no interesan que lleguen a estar en manos equivocadas. Y hasta este punto, si alguien tiene alguna pregunta. Sí, los protocolos utilizados son SAN-L, que es el más extendido, es el más veterano en esta comunicación de token de sesión. Es muy fácil, es simplemente una entidad de confianza, se realiza por XML, en que los certificados privados de cada servicio se comparten y se hace la resolución pública a la hora de solicitar el inicio de sesión. La información del usuario está totalmente cifrada, no se ve a pesar de que tengas un Wireshark o un Bursuit por atrás, simplemente llega un token, el servicio, supongamos el gestor de correo, recibe la petición, valida que este usuario existe, que el token él tiene ese certificado privado y responde con el inicio de sesión. Y este mismo protocolo hace lo mismo a la inversa a la hora del cierre, recibe el token de cierre de sesión global y cierra la sesión segura en todos. Otro protocolo más moderno que se está utilizando y que cada vez está cogiendo más fuerza es OpenID. Este protocolo coge fuerza es porque es aún más sencillo de usar o de implementar que SAN-L. No se considera tan robusto porque está en fase de crecimiento, es seguro, no se ha roto, pero está un poco como en una fase aún prematura, pero se puede implementar. ¿Qué quiero decir con esto? Con tener SAN-L y OpenID en el servicio, pues no hay casi ninguna plataforma que no disponga de alguno de los dos servicios. En nuestros casos prácticos hemos implementado incluso este método de doble factor para sistemas de fichajes, de entrada y salida del personal, o sea que es muy flexible a esas configuraciones. En relación a la pantalla que ponías de inicios de login, Sí, que salían ahí unos intentos no autorizados y tal, has comentado que la cuenta se bloqueaba. correcto. Vale, entonces, ¿eso qué significa? Que el usuario, por ejemplo, si tengo un atacante que está intentando hacerme fuerza bruta, me consigue bloquear mi cuenta y yo estoy, por ejemplo, en casa, quiero acceder, hacer login y voy a tener la cuenta bloqueada, no voy a poder acceder. No, la cuenta se bloquea. Evidentemente, el primer intento que vas a tener después de que un atacante haya bloqueado tu cuenta es que no vas a poder acceder. Pero la flexibilidad de este producto es uno. Si eres administrador, pues el administrador de servicio puede ver el motivo de por qué esta cuenta se ha bloqueado. Y hay dos maneras de desbloquearla. Tiene un contador de tiempo, porque de normal estos ataques son automatizados. No hay ningún hacker que esté dándole enter, enter, enter y ir probando contraseñas. Son automatizados, por lo cual tiene un temporizador que se configura para que el ataque simplemente pase ya de la sesión y se recupera la actividad automáticamente. Otra forma, pues el administrador puede desactivar este bloqueo.
de la cuenta para que pueda acceder. También la facilidad que tiene esto es que, hablando un poco del bloqueo, ¿no? Que a veces como que hay un poco ahí de miedo, se bloquea solo el acceso federado. ¿Qué quiero decir? La protección, lo que es glue. Pero la cuenta como tal sigue estando inactiva. O sea, no se bloquea la cuenta. Si tienes un acceso por IP protegido desde la IP interna, puedes acceder igualmente. No dejaría de funcionar tu servicio que estás protegiendo. Simplemente el usuario no podría acceder a través de glue. O sea que si yo tengo, por ejemplo, un directorio activo y estoy trabajando en la oficina, tengo un atacante que lo que ha hecho ha sido bloquearme, en este caso, el acceso principal, ¿no? A través de Glue, pero mi cuenta en el directorio activo No se ve no se ha afectada. bloqueado. Tu cuenta no llega al ataque a tu cuenta. El atacante, Incluso, incluso si tienes una sesión activa, ya ese token está en activo. ¿Qué quiere decir? Se bloqueará si intentaras loguearte desde un navegador incógnito, en este caso. Pero ya tu cuenta activa no se ve afectada. Tú ya estás logueado y puedes trabajar sin ningún problema. Por lo cual no afecta a un flujo de trabajo, que es muy importante, ¿no? Que un usuario no esté perdiendo tiempo por un ataque, en este caso. sí, aquí lo que el atacante habría logrado sería bloquear tu cuenta para el inicio de sesión externo, pero internamente de tu red de confianza podría seguir iniciando sesión sin ningún problema. También lo que habría generado este atacante es un control, bueno, volcar información para que nuestros servidores también tomen decisiones en base a las peticiones que se reciben. No solamente bloqueamos la cuenta, sino que llevamos el control y registro de estas peticiones y cuando evidenciamos que, bueno, no solamente es una cuenta, sino son varias y no solamente es en 5 minutos, sino que es en 1 hora, pues el sistema automáticamente toma una decisión de descartar todas las peticiones ya simplemente de acceso a la web de estas direcciones IP. Por otro lado, lo que generan también este control es una notificación al usuario para que vea que su cuenta fue bloqueada por un intento de inicio de sesión malicioso, al igualmente que al administrador. Se le notifica también que una cuenta ha sido bloqueada por un intento de inicio de sesión malicioso. Muy bien, muchas gracias. Nosotros. ¿Vale? Si alguien más tiene alguna pregunta o alguna... Pues, se ha ido ya. Pues ya está. Muchas gracias por vuestro tiempo. Gracias.